Cordial saludo, apreciado estudiante. Mi nombre es John Freddy Mira Mejía, soy docente de la Facultad de Ingeniería de Uniremington. En este caso los acompañaré en el webinar de cálculo diferencial en el que presentaremos los objetivos generales, objetivos específicos del curso, las respectivas unidades y realizaremos una breve descripción de cada uno de los componentes temáticas en cada una de las unidades. Iniciemos. Como presentación del curso tenemos que lo que se pretende con el cálculo diferencial es la resolución de algunos problemas en los diferentes contextos. En el caso de la ingeniería de sistemas estaríamos hablando de un contexto de las ciencias computacionales. Y en el caso de las TIC, las tecnologías de información y de la comunicación, estaríamos viendo algunas aplicaciones específicas en temas de medición y aseguramiento de calidad mediante métricas, en temas de pruebas de software, en temas de modelación y simulación, temas de desarrollo de algoritmos complejos y cualquier tipo de problemas donde la formulación matemática ayude en la solución. Dado lo anterior, tenemos entonces que un ingeniero necesita del cálculo diferencial para interpretar, para razonar, para implementar algunos modelos matemáticos y posterior llevarlos a una óptima solución que nos pretenda, en este caso, un contexto en particular. En resumen, el cálculo diferencial nos sirve para solucionar problemas en cualquier contexto donde sea apropiada una formulación matemática. Como objetivos del curso, entonces tenemos que vamos a comprender y a desarrollar los conceptos del cálculo diferencial y lo vamos a aplicar en contextos cotidianos. Como objetivos específicos, dado que el curso se divide en 3 unidades, tendremos un objetivo específico para cada una de las unidades. El primer objetivo específico será estudiar el concepto de función matemática, los diferentes tipos de funciones, sus gráficas y su aplicación en problemas reales. Como un segundo objetivo específico tendremos que entender el concepto de límite y continuidad de funciones matemáticas como una aproximación al estudio de la derivada. Entonces digamos que allí ya pasamos a lo que son conceptos de límites, derivadas, entre otros. Y finalmente estudiaremos los conceptos básicos de derivación, las reglas de derivadas para el cálculo de derivadas y algunas aplicaciones en la resolución de problemas. Las unidades o el contenido temático que veremos en el curso son 3. Una primera unidad relacionada con funciones, donde veremos los temas de conceptos y definiciones y clasificación de funciones, cuáles son esos tipos y toda esa serie de clasificación que se puede realizar con las funciones. Adicional, en la unidad número 2 veremos lo que son límites y continuidad de funciones. Allí veremos lo que es la definición intuitiva de límite, veremos las leyes para el cálculo de límites, cómo se hace para calcular límites a funciones y veremos la relación entre límites y continuidad. Finalmente, en la unidad número 3 veremos lo que son las derivadas, sus propiedades y aplicaciones. Allí veremos como tema número 1 los conceptos y definiciones asociados con la derivación, las leyes para el cálculo de derivadas y sus teoremas y como tema número 3 aplicaciones de la derivada. Vamos a profundizar un poco en cada una de estas unidades. Lo haré rápidamente exponiendo simplemente los conceptos básicos y más fundamentales, porque ya el desarrollo temático como tal, en detalle y en profundidad, lo pueden evidenciar en el módulo del curso. Iniciamos con la unidad número 1, unidad de funciones. El objetivo de esta unidad es estudiar el concepto de función, la clasificación de funciones y sus aplicaciones en las diferentes situaciones problemáticas de la cotidianidad. Los objetivos específicos van a ser entender el significado de función, los conceptos de dominio y rango y la caracterización de funciones. Clasificar los diferentes tipos de funciones, sus características principales y sus gráficas y representar diferentes tipos de situaciones problemáticas por medio de la teoría de funciones.
Vamos a ver de qué se trata. Iniciamos con la definición de una función. ¿Qué es una función? Una función es una regla que relaciona dos conjuntos, un conjunto llamado A y otro conjunto llamado B. En este caso lo que decimos es todos los elementos, cada elemento de este conjunto A llamados X van a estar relacionados directamente mediante la función, en este caso aplicando la función que da como f de x, que es un elemento en este caso del conjunto B. En otras palabras diremos que y es igual a f de x y que esta es la imagen de x bajo la función f. Es decir, yo tengo un valor x que pertenece al conjunto A, le aplico la función x, me arroja un resultado f de x y este f de x es un elemento del conjunto B. Tenemos también que hay dos términos, el dominio y el codominio de una función. Básicamente el dominio de la función es el conjunto A, ¿cierto? Esos elementos que hacen parte de ese conjunto A. Y el codominio es, en este caso, el conjunto B, todos esos elementos que pertenecen a ese conjunto B. También se relaciona un concepto llamado el rango. El rango de esa función consta de todas las imágenes f de x de los elementos x que pertenecen a el conjunto A. Entonces aquí tenemos dos conjuntos A y B que están relacionados por una función f y que en este caso los x son elementos de ese conjunto A y los f de x son elementos de ese conjunto B. Profundizando un poco, de esta forma, f dos puntos A relacionado con B, podemos definir una función. Y luego hay que decir entonces que el conjunto A va a ser subconjunto de los números reales, en este caso cuando tenemos una función llamada función real, y que el conjunto B también va a ser un subconjunto de los números reales. Se acostumbra a no poner esta A y esta B y dejarla simplemente en términos generales como f de r en r, lo que significa en este caso que tenemos una función donde el dominio hace parte de los números reales y el rango también hace parte de los números reales, son subconjuntos de los números reales, así como las funciones que acostumbramos a trabajar en matemáticas. Estas funciones tienen la propiedad de que nos las podemos, en este caso, graficar en un plano cartesiano. Tienen dos coordenadas, tienen la coordenada en el origen o el conjunto A y la coordenada en el destino o el conjunto B. Tenemos entonces el concepto de lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano, recordemos que son dos rectas, una horizontal y una vertical. En este caso llamamos eje X a la recta horizontal y eje Y a la recta vertical, donde se asocian todas esas parejas ordenadas que hacen parte de la función. X es un elemento del conjunto A, Y es un elemento del conjunto B, que en este caso asocia el valor de f evaluado en X, y esa pareja ordenada simplemente vamos y la representamos en el plano cartesiano para validar cuál es la gráfica de la función. Observación a tener en cuenta en el manejo de las funciones. El dominio es el conjunto de los números reales para los que está definida la función. Hay funciones que no están definidas en todos los números reales. Más adelante veremos un resumen con este tipo de funciones. El dominio de una función puede describirse explícitamente o estar implícito en la ecuación que formula la función como tal. Por ejemplo, vemos acá una función que es f de x igual a la raíz de x menos 3. Implícitamente tenemos una ecuación donde debemos tener presentes que el dominio para esta función es las x tales que x son mayores o iguales a 3. ¿Por qué la x tiene que ser en este caso mayor o igual a 3? Porque sabemos que en los números reales no es posible expresar una raíz con un radicando negativo. Entonces, en este caso, como esa raíz no existe en los números reales, no va a estar definida y debemos restringir
a que lo que están erradicando x menos 3 sea positivo o igual a 0, sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, resulta que la x, para que se cumpla que x menos 3 es mayor o igual a 0, la x tiene que ser mayor o igual a menos 3. En este caso es una ecuación que presenta un problema y que este problema nos hace restringir el dominio de la función. En el segundo ejemplo vemos otra función, una función polinómica de la forma x al cuadrado más 3x menos 9, en cuyo caso no tenemos problema de dominio, ¿cierto? Esta función aplica y se puede definir para todos los números reales, por lo tanto no tenemos problema de dominio y decimos que el dominio son todos los números reales. Para graficar una función, entonces ya sabemos que el gráfico de la función es todas esas parejas ordenadas que hacen parte de R cuadrado, es decir, de ese plano cartesiano en el cual lo más importante es que las x pertenezcan al dominio de la función y que la y va a ser igual a ese valor de la x evaluado en la función. Ya luego lo que se hace es llevar cada punto al plano cartesiano y hacer la respectiva traza. Para determinar si un gráfico en un plano cartesiano representa o no una función, debemos tener en cuenta la principal definición de lo que es una función. La función lo que hace es relacionar un único elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B. Es decir, no se puede dar el caso de que un elemento del conjunto A esté relacionado con dos elementos del conjunto B. Tiene que ser relacionado únicamente con un conjunto para poder cumplir con la definición de lo que es una función. En este caso, lo que hacemos es, luego de que se realiza la gráfica, trazamos una línea recta perpendicular al eje X o, que es lo mismo, paralela al eje Y hacemos un recorrido por toda la gráfica. Si luego de hacer ese recorrido, la recta perpendicular toca la gráfica únicamente en un punto, decimos entonces que sí corresponde a una función, pero si intercepta la gráfica en más de un punto, ya dejaría de ser función. Los ejemplos los pueden encontrar en el módulo del curso. Aparecen otras funciones, otras definiciones aplicadas a lo que son las funciones. Una de ellas es lo que es la función inyectiva. Una función es inyectiva si a cada valor de su rango le corresponde exactamente un elemento en su dominio. Es decir, si yo tengo que f de x1 es igual a f de x2, es decir, yo evalúo la función en un valor x1 y evalúo la función en un valor x2 y me da que esos dos valores son iguales, entonces se debe cumplir que x1 tiene que ser igual a x2 para decir que esa función es inyectiva. En palabras, lo que esto significa es, para que sea función, a cada elemento del conjunto A le debe corresponder un único elemento en el conjunto B. Para que sea inyectiva, se debe dar de que también a cada elemento del conjunto B solamente pueda llegar un elemento del conjunto A. Observen que para que sea función, se puede dar el caso de que para un elemento específico en B puedan llegar dos elementos A. Lo que no se puede es que de los elementos de A hayan dos relaciones con un elemento del conjunto B. Pero para que sea inyectiva, entonces se debe dar el caso de que cada elemento del conjunto B tiene que tener una única relación también con los elementos del conjunto A. Aparece otra definición que es la función sobreyectiva. La función sobreyectiva lo que indica es que todos los elementos que están en el codominio hacen parte del rango. Lo vemos acá. El rango de la función debe ser igual al codominio de esa función. Es decir, todos los elementos que están en el conjunto B deben tener relación. Sí, deben de tener alguna relación. Algunas funciones especiales, pasaré rápidamente por este aspecto. Las funciones lineales, ¿sí? Que las funciones lineales sabemos que lo que hacen es representar en el gráfico o en el plano cartesiano una línea recta. También tenemos
las funciones cuadráticas, que son funciones de la forma ax al cuadrado más bx más c, y son funciones que representan en este caso gráficamente parábolas. Funciones o ramas de la parábola, funciones del estilo raíz de x o menos raíz de x, donde simplemente lo que se hace acá es tener ramas para esa parábola gráficamente. Funciones polinómicas, que son funciones de esta forma: a sub 0, que es una constante, más a sub 1x, más a sub 2x a la 2, más a sub n x a la n, es decir, numeritos, números reales, a sub 0 hasta a sub n, y valores de x elevados a una potencia entera y positiva, ¿cierto? Aquí vemos algunos ejemplos de funciones polinómicas: la línea recta, una línea recta con el coeficiente negativo o la pendiente negativa. Vemos la recta y igual a 3, vemos la gráfica de la función y igual a x a la 3, vemos la gráfica en este caso de la función y igual a 2 más 3x menos 4x a la 2, entre muchas otras que podamos formar con los polinomios. Tenemos también la función exponencial, que es una función de este estilo, gráficamente, una función que a medida de que crece su dominio va creciendo de manera significativa, y por eso en algunos contextos se habla de crecimiento exponencial. Significa un crecimiento que no es lineal, no tiene una pendiente de crecimiento específica, sino que tiene un crecimiento mucho más alto. Asimismo, puede estar ese tipo de crecimiento de manera negativa y decir que no hay un crecimiento, sino un decrecimiento, en este caso acelerado. Está la función logarítmica, entre muchas otras, funciones sinoidales, cosenoidales, tangentes, las funciones trigonométricas, muchas otras funciones que pueden profundizar en el módulo. Tenemos el criterio para determinar el dominio y el rango de una función. En términos resumidos es: debemos validar para qué valores de la función es apropiado evaluar la x. Para ello entonces existen unos casos. Si la función es racional, es decir, si tiene un denominador, lo que debemos hacer es excluir del dominio todos esos valores tales que hagan ese denominador igual a 0. Ese es uno de los casos. Entonces, un caso específico es cuando encontramos una función con un denominador, debemos de restringir que ese denominador no puede ser igual a 0. Entonces lo que hacemos es, calculamos el dominio como todos los números reales, excepto esos valores de la x que me hagan 0 el denominador. Otra parte específica es cuando yo tengo una raíz de esta forma, raíz enésima de r de x. En este caso lo que se hace es excluir del dominio todos los x que pertenezcan a los números reales donde los r de x sean menores o iguales a 0. Debemos tener en cuenta que esta restricción aplica únicamente para los n que son pares, porque sabemos que cuando el n es impar, es positivo y impar, en este caso la raíz sí existe en los números reales y no tendríamos problema de dominio. Cuando la n es par, sí tenemos problema de dominio, y en este caso sí debemos hacer la respectiva restricción. Con las funciones podemos realizar operaciones, podemos sumarlas, la suma de una función es la suma de las funciones, podemos restarlas, la resta de una función es la resta de las funciones, podemos multiplicarlas, también la multiplicación de una función es la multiplicación de sus funciones, y el cociente de una función va a ser también el cociente de esas funciones siempre y cuando g de x sea diferente de 0. Como una nota, el dominio de las funciones resultantes en las operaciones anteriores es la intersección de los dominios de f y de g. En el caso del cociente debemos entonces excluir de este dominio el valor de la x que haga que ese denominador g de x es igual a 0. Finalmente, definimos lo que es una función compuesta. Una función compuesta tenemos dos funciones, una función f y una función g.
Definimos esa operación f compuesto, y es como una especie de O, ¿cierto? F compuesto g, evaluado en x como, primero evaluar la función en g, y luego evaluar la función en f. A eso se llama función compuesta. Un ejemplo de ello, si yo tengo que la f es 2x menos 3 y la g es x al cuadrado más 1, por lo tanto, si yo quisiera calcular f compuesto g, lo que tendría que hacer es evaluar cuánto me da esta función f, pero evaluado en x2 más 1, ¿cierto? Y luego lo que haría en este caso es reemplazar y hacer todo el proceso de operatividad con estos valores para validar qué nos da. En el curso detallaremos también todo este procedimiento. Pasamos a la unidad número 2, que es la unidad de límites y continuidad de funciones. En este caso lo que queremos como objetivo general es entender el concepto de límite y su aplicación como una aproximación al estudio de las derivadas. Como objetivos específicos, determinar el límite de una función teniendo en cuenta una tabla numérica de aproximaciones a un valor deseado de la variable independiente. Vamos a estudiar las leyes básicas para la estimación de límites, identificando indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 e infinitos y menos infinitos, y el procedimiento para la eliminación de estas respectivas indeterminaciones. Finalmente vamos a determinar la continuidad o la discontinuidad de una función en un punto. Vamos a profundizar un poco en estos temas. Cuando hablo de límites de una función de variable real, vamos a ver entonces de qué estamos hablando. Consideremos esta función, f de x igual a x menos 1 dividido x al cuadrado menos 1, con obviamente x diferente de 1, porque si la x vale 1, tendríamos que este denominador es igual a 0, y también con la x diferente de menos 1, para que menos 1 al cuadrado menos 1 tampoco nos dé 0. Estos serían dos valores que se excluyen del dominio. Como noción intuitiva de límite, entonces vemos que en particular para esos casos los casos que son cercanos en la función a 1 o a menos 1, vale la pena preguntarnos si de pronto esa función se acerca a algún número en particular. Vamos a verlo mediante una tabla. Si yo realizara una tabla de valores, por ejemplo, alrededor del número 1, vemos que si yo cojo valores menores a 1, 0.999, 0.999, 0.99, 0.9, 0.5, vamos viendo que hay un acercamiento cuando ese valor de la función, cuando ese valor se va acercando a 1, vemos que aquí vamos subiendo y nos vamos acercando a 1, esa función también se va acercando a un valor, que en este caso es 0.5. Asimismo, cuando me acerco, pero ya de derecha a izquierda, es decir, de valores mayores a 1, por ejemplo 1.5, bajo a 1.1, bajo a 1.01, bajo a 1.001, bajo a 1.0001, vemos que pasa un fenómeno similar. Esto se va acercando a un valor y ese valor es 0.5 nuevamente. Lo que nos lleva a concluir de que es sencillo deducir que el límite cuando la x tiende a 1 para esa función va a ser igual al valor 0.5. Es decir, cuando yo me aproximo a 1, la función se aproxima, ya sea por izquierda o ya sea por derecha, al valor 0.5. Tenemos que la definición de un límite no depende del valor que tome el límite el valor que tome la función en ese punto. Por ejemplo, se vio que el límite de g de x es igual a 0, cuando x tiende a 1 de g de x nos da 0.5 en el ejemplo que acabamos de ver. Pero si yo defino la función de esta manera, donde g de x me da igual a 2 en x igual a 1, vemos que si yo evalúo la función g de x en 1, me da como resultado 2, pero si voy y evalúo el límite me da 0.5, por lo tanto no necesariamente
el límite de una función es el valor de la función evaluado en ese valor del límite. Álgebra de límites. Tenemos entonces, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a de una constante k es igual a la misma constante. En este caso, como ejemplos, límite cuando x tiende a menos 5 de 19, pues va a ser 19, es la misma constante. Límite cuando x tiende a de x es igual a a. Aquí sí sale natural evaluar la x en el punto a, porque la x es, digamos, una función lineal. Límite cuando x tiende a de k multiplicado por una función f de x, lo que hacemos es sacamos la k de límite y calculamos el límite a la función. Es decir, este límite es un operador lineal. Lo mismo aplica para la suma. Si yo tengo los límites cuando x tiende a de una suma de funciones, entonces yo puedo distribuir ese límite y decir que eso es el límite de cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Asimismo, para la resta podemos distribuir límite cuando x tiende a de f de x menos g de x como límite cuando x tiende a de f de x menos límite cuando x tiende a de g de x. En el producto ya no es tan natural, ya no distribuye, en este caso, ahí me equivoqué. En el caso del producto, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. También el límite distribuye en este caso en el producto. En la división o en el cociente de dos funciones, pues también en el límite distribuye, pero siempre y cuando el límite cuando x tiende a de g de x sea diferente de 0. Finalmente, el límite de una potencia, cuando yo tengo límite de cuando x tiende a de f de x elevado a la n, me da como resultado evaluar el límite en la función y elevarlo a la potencia n. Es como si pudiera introducir el límite en ese corchete y evaluar primero el límite de la función y luego elevarlo a la n. Los invito a revisar cada uno de los ejemplos propuestos en la diapositiva y evaluar con el respectivo docente el entendimiento de los mismos. Como límite de una función polinómica, entonces dado lo que acabamos, todas las operaciones y las reglas que acabamos de determinar, vemos que si yo tengo un polinomio de este estilo, b sub n a la n más b sub n menos 1a a la n menos 1 más b sub 1a más b sub 0, pues este sería el resultado de evaluar ese polinomio p de x en x igual a a. Vemos que aquí simplemente lo que se hace es cojo el polinomio x a la n, esta partecita x a la n, y la evalúo en a. Las constantes salen tal cual por las propiedades que acabamos de ver, de que las constantes pueden salir de los límites. Otro ejemplo, para invitarlos a que lo revisen con su docente. Nuevamente un ejemplo. Y pasamos a la última unidad del curso, en este caso la unidad 3 de derivadas, propiedades y sus aplicaciones. El objetivo de la unidad en este caso es estudiar los conceptos básicos de la derivación, así como las diversas reglas para el cálculo de derivadas y algunas aplicaciones en la resolución de problemas. Como objetivos específicos vamos a estudiar el concepto de derivada y su definición formal, vamos a analizar los procedimientos, teoremas y reglas para el cálculo de derivadas y vamos a identificar casos aplicados de las derivadas en diferentes contextos. Vamos a profundizar un poco. La definición de lo que es la derivación de funciones de variable real. Cuando yo tengo una función f a la cual le voy a calcular su derivada y tengo un intervalo abierto que contiene los puntos x1 y x1 más h, entonces se dice que la función f es diferenciable, que es lo mismo que derivable,
o que f tiene una derivada en ese punto x1 si este límite existe. Es decir, si cuando yo calculo el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x1 más h menos la función evaluada en x1 dividido h me da un número, es decir, existe. Cuando en este caso eso ocurre, a este límite lo llamamos f' evaluado en x1. Por lo tanto podemos decir que este límite de la derecha es lo mismo o es igual que f' evaluado en x1. Ahora bien, si la función es diferenciable para todos los puntos del intervalo, vemos que esta definición aplica para estos puntos, para en este punto particular x1, ¿sí? Pero cuando ya se cumple que esa función es diferenciable para todos los puntos del intervalo, entonces ya a esa generalidad se llama la función derivada de f con respecto a un valor x. Ya sería en general. Miren que ya la formulita no se aplica para un valor específico x1, sino que se aplica en términos generales para un valor x. Algunas notaciones que usamos para las derivadas, por ejemplo, dx de sub x de f, significa la derivada con respecto a la variable x de la función f. Está también esta forma, derivada con respecto a dx, con respecto a la variable x de la función f de x. Y está esta forma, que es mucho más común encontrarla en la mayoría de los textos, que es derivada de y, asumiendo que las funciones las definimos como y igual a f de x. Entonces, si derivamos y es lo mismo que derivar f de x con respecto a la variable x. Sabemos que no todas las funciones se definen en términos de la variable x. Hay funciones que las definimos en términos de t, simplemente por cambiar la nomenclatura y por hacer que esta t de pronto refleje algún contexto de nuestro problema. Por ejemplo, cuando hablamos de que t hace alusión a la temperatura o hace alusión al tiempo, es mucho más viable utilizar esta letra t, y asimismo algunas otras letras que sean más mnemotécnicas a la hora de trabajar con funciones y con ecuaciones. Como reglas básicas de la derivación, tenemos por ejemplo un resumen muy sencillo, que la derivada de una constante es igual a 0 cuando c es constante, que la derivada de la función x es igual a 1, que la derivada de una función polinómica x a la n, lo que hacemos es bajamos el exponente tal cual, bajamos el n, y lo que hacemos es restarle una unidad a ese exponente. Nos quedaría entonces que la derivada de x a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1. Aquí vemos un resumen con otra nomenclatura, ¿cierto? Si yo tengo k por f' de x, me va a dar que eso es lo mismo que sacar la k de la diferencial y derivar la función x. También tengo que si yo voy a derivar la suma de dos funciones, pues es lo mismo que derivar primero la función f, luego la función g y aplicar el operador que tenemos en su intermedio, sea un más o sea un menos. Cuando tengo la derivada de un producto, pues ya no es tan natural como en los límites, es decir que la derivada de ese producto de funciones es la misma derivada de f por la derivada de g. Allí aparece una novedad y aplicamos otra fórmula, que es esta formulita, que es el primero tal cual, la primera función tal cual sin derivar, multiplicada por la segunda función en su derivada, esa sí la derivamos, más la segunda función tal cual, multiplicado por la primera función en su derivada. Entonces se hace como esa combinación y esa distribución de derivadas. Lo mismo cuando tenemos el cociente, aplicamos esta formulita. La derivada de un cociente es el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, y todo esto dividido la derivada el denominador elevado al cuadrado. Son simplemente fórmulas
que vamos a detallar en el curso y que vamos a aprender a aplicar. Como reglas de diferenciación tenemos en este caso, por ejemplo, un teorema muy importante llamado regla de la cadena. En este caso, para la regla de la cadena, lo que tenemos es, si yo tengo una función y, que es una función en términos de otra variable que es u, ya no es en términos de x, pero tengo que esa u a su vez es otra función evaluado en g. Miren que aquí se observa como una relación con lo que es la función compuesta, y tengo adicional a que g es derivable en x y que f es derivable en g de x. Entonces la función compuesta definida como f compuesta g de x, que es igual a f evaluado en g de x, la que definimos anteriormente, es derivable en x y además su derivada va a ser con esta formulita. ¿Qué hacemos? Derivamos la función f, aplicamos esa g de x a la derivada f de x y lo multiplicamos por g' de x, que a ese g' de x lo llamamos la derivada interna. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo esta derivada, yo necesito la derivada de f de x, que es igual a 1 más 4x menos 2x al cuadrado y todo elevado a la 5. Entonces miren que no es tan natural en este caso hallar la derivada, a menos que resolvamos ese paréntesis elevado a la 5 y nos daría un polinomio demasiado extenso. Para ello entonces aplicamos la regla de la cadena. Vemos que aquí la f de x es la función x elevado a la 5, que es lo que está acá en el paréntesis elevado a la 5. Y la g de x es justamente lo que está en el paréntesis, 1 más 4x menos 2x a la 2. Así cuando yo evalúe la función f en g de x, entonces lo que hacemos es, miren que la variable esta es x, y lo que hacemos es, donde está la x, lo reemplazo por g de x, que g de x es 1 más 4x menos 2x a la 2. Entonces lo que hacemos es, donde estaba la x acá, la reemplazo por todo esto, que todo esto es g de x, y lo elevamos a la 5, como me dice la función f que haga, coja la x y elevela a la 5, sería esto. Por lo tanto, ¿cuál sería la derivada? Aplicamos la formulita. La derivada entonces va a ser f' evaluado en g de x, es decir, coja esta f' y la evalúa en g de x. Entonces la derivada de este x a la 5 es, por las reglas de la derivación, bajo el 5 y le rebajo 1 al exponente, le resto 1, me quedaría 5x elevado a la 4. Pero como lo que me dicen es que lo evalúe en g de x, entonces me da 5, esto debería de ser x, pero como lo evalúo en g, me da entonces, en vez de la x pongo todo este resultado, que es 1 más 4x menos 2x a la 2, elevado a la 4. Y eso lo multiplico por lo que es la derivada de g de x, que cuál sería la derivada de este polinomio, sería la derivada de 1, como es una constante, nos da 0, la derivada de 4x, en este caso nos da 4, y la derivada de menos 2x a la 2, bajo a multiplicar el exponente por el 2, me da 2 por 2, 4, y le rebajo 1 al exponente, me daría x a la 1, que es lo mismo que x. Por lo tanto, miren que me da 4, que es la derivada acá, y menos 4x, que es la derivada acá, y finalmente esa sería esa derivada de esa función f. Muy bien, jóvenes, les agradezco a todos la participación en el webinar. Vemos que el webinar lo que trata es de mostrar y de evidenciar cómo se hará el desarrollo temático del curso. Aquí no se exponen todos los temas, sino que se resaltan algunos conceptos específicos que se desarrollarán en el curso. Tampoco se detallan mucho los ejemplos, ni se hace todo el desarrollo operativo, puesto que este desarrollo se pretende realizar tanto en el curso como en el módulo. Entonces los invito a participar activamente de los encuentros sincrónicos que se realizan en el curso y a estudiar activamente el módulo. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un feliz resto de día.